El tema de hoy es el Concilio de Jerusalén, primer reunión de cristianos donde se tuvo que tocar un tema principal y fundamental para el desarrollo de la iglesia que estaba en formación. Leemos en el Evangelio de Juan, en la versión Reina Valera revisada 1960, dos textos en los cuales Jesús, en la noche que iba a ser entregado, en el aposento alto, en la Santa Cena, luego de que Judas se había retirado, le da un mandamiento a los 11 apóstoles que tenía ahí adelante y una instrucción. El mandamiento es el siguiente, lo encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, capítulo 30, versículos 34 y 35. El Señor dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Y el segundo texto es una oración que el Señor hace al Padre que lo envió. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Capítulo 17, versos 18 al 21. El mandamiento es claro y es un mensaje a la unidad de la Iglesia basado en el amor, y sobre esta base comenzó la obra del Evangelio en el mundo. Dios había cumplido en Cristo su palabra anunciada por el profeta Isaías cuando dijo: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. Otras versiones dice por las naciones. Y su habitación será gloriosa. Isaías capítulo 11, verso 10. Hagamos un poco de historia. La iglesia de Jesús comenzó en Jerusalén, centro de peregrinación al templo, donde de todos lugares de Asia Menor iban por lo menos una vez al año a devocionar allí. Y sucedió cuando, en una fiesta de Pentecostés del año 30, la tercera presencia de Dios descendió sobre los apóstoles. Y el texto del libro de Hechos, capítulo 2, verso 4, nos dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Tremendo barullo esto ocasionó por este ruido dentro de una casa de la gente que estaba alrededor. Dice, porque llamó la atención a judíos piadosos que venían de todas partes, de todas las naciones conocidas, que había partos, medos, elamitas, también de la Mesopotamia, de Judea, Capadocia, el Ponto, de todas las regiones de alrededor, también los que vinieron de la Frigia y de Panfilia y de las regiones de África. Y están más allá de Cirene, y también los romanos que vivían en la ciudad, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y todos escucharon hablar en su propia lengua acerca de las maravillas de Dios por boca de los apóstoles. Esto nos relata el capítulo 2 de los versos 5 al 11. Una multitud de razas, credos, religiones,
donde escuchaban hablar la maravilla del único Dios verdadero. Pedro, el apóstol, que dijo a Jesús en su momento que nunca lo abandonaría y terminó negándolo 3 veces cuando lo aprisionaron y lo estaban condenando y lo llevaron al madero. Ahora investido del poder de lo alto, dio un mensaje presentando a Jesús a los judíos de una manera tan espectacular que los conmovió. Y termina con este mensaje: sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Capítulo 2 de Hechos, versículo 36. Una nueva era había comenzado. Dios había tocado los corazones y el pueblo, al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén allá lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículos 37 al 39 del capítulo 2 de Hechos. El resultado: ese día se añadieron 3.000 almas a la iglesia del Señor, donde la gracia divina solo ponía como condición la fe en Cristo y el arrepentimiento por haber llevado una vida ajena de Él, y el bautismo como señal externa de un cambio interno producido por la obra de Dios, que, como nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 3 al 5, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Más allá de la vida, más allá de la muerte, la salvación está disponible en los tiempos postreros. Cuando el Señor te llame a su presencia, tu salvación te la garantiza Cristo. La circuncisión no se mencionó como condición indispensable para llegar a ser salvos. Nótese lo repito, la circuncisión no se mencionó como condición para llegar a ser salvos. Pero con la expansión del Evangelio entre las naciones gentiles se fue gestando una discusión doctrinal entre judíos convertidos al cristianismo sobre si los gentiles debían circuncidarse según la ley de Moisés o no para que la salvación les sea garantizada. Veamos un poco las posturas teológicas, las dos posturas teológicas. La historia del primer siglo no es precisa. La mayoría de los comentaristas bíblicos ubican este planteo de hay que circuncidarse o no los gentiles. Bueno, hizo eclosión en Antioquía de Siria aproximadamente entre los años 48 y 50, donde Pablo y Bernabé habían quedado allí por mucho tiempo, dando testimonio de cómo Dios les abrió la puerta a los no judíos para formar parte de su pueblo. ¿No? Dice capítulo 14 del versículo 27 al 28 del libro de Hechos. Y en el capítulo 15 de ese libro nos empieza el relato de la postura de los judíos judaizantes. A la postura de Pablo y Bernabé de no poner condición a los gentiles para poder ingresar al pueblo de Dios y recibir esa salvación que Dios les había prometido y propuesto,
Los judíos dicen, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Nótese bien, venían de Judea, de Jerusalén, de ese lugar. A los hermanos, no eran judíos, ya eran judíos de nacimiento, pero habían aceptado a Cristo como Señor, como Salvador. Y enseñaban a los hermanos, o sea, a los hermanos gentiles, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. La ley y la tradición judía establecía que todo extranjero, prosélito o gentil, para ser aceptado como parte del pueblo de Dios, tenía que circuncidarse. Ellos habían nacido en la ley. Pero decía entonces, si ustedes quieren formar parte de nuestros pueblos, bueno, tendrán que circuncidarse. Por su parte, Pablo, quien se autorreconoce judío, circuncidado al octavo día, del linaje de David, de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Así dice en su carta a los filipenses en el capítulo 3, verso 5. Él se identifica como era antes de conocer a Cristo. Y su compañero Bernabé, que también eran judíos, que estuvieron predicando a Jesús por el Asia Menor en su primera campaña misionera, y ellos llegaron a comprobar cómo los gentiles abrazaban la fe en Jesús y el Espíritu Santo reposaba sobre ellos sin ninguna otra condición que el arrepentimiento y la fe en la gracia salvadora. No consideraban obligatorio el rito de la circuncisión de los gentiles para ingresar a formar parte de la familia de Dios, ya que el mandamiento le fue dado exclusivamente a los judíos según la ley de Moisés. El pasaje discutible del primer libro de la Torá, Génesis, en nuestra Biblia, en que se basaban los judíos cristianos judaizantes, lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 11 al 14, que dice así: es un mandamiento que Moisés recibe de Dios y se lo da a su pueblo allí en el desierto, cuando había salido a la libertad de la esclavitud de Egipto, iba camino a la tierra prometida. Ahí les da un mandamiento, lo está formando como su pueblo. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Ahora podemos entender la posición de los llamados judíos cristianos que eran judaizantes, que aceptaban la fe de los gentiles en Jesús, pero para formar parte del pueblo de Dios deberían circuncidarse, como si la fe fuera un complemento que las llevaba al mandamiento y no era la esencia de la salvación. Tengamos presente lo siguiente. Hasta aquí yo he mencionado algunos textos bíblicos de Jesús en los evangelios, de Pedro en su carta, pero tengamos presente que la iglesia cristiana de estos años, del 48, 50, estaba conformada en su doctrina sobre la base de los apóstoles que todavía estaban entre ellos. Y el Nuevo Testamento no se había dado a conocer como lo conocemos hoy, de manera que ellos no podían esgrimir esto. Pablo y Bernabé no podían esgrimir los mensajes que son
de escritos posteriores, aún hecho por ellos, ya que los evangelios no habían sido escritos. Incluso el libro de los Hechos que estamos estudiando, donde se relata este incidente y el concilio, en el capítulo 15, tampoco había sido escrito, como la mayoría de las cartas apostólicas. Solo algunas cartas atribuidas a Pablo, por ejemplo, Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas, probablemente fueron escritas antes del concilio de Jerusalén. De manera que el cristianismo se formó sobre la ley y los profetas que anunciaban el Mesías prometido por Dios a su pueblo, a quienes el Espíritu Santo se los reveló en la figura de Jesús. Pablo y Bernabé eran conscientes del daño que produciría la Iglesia unida en formación si a los gentiles convertidos se los obligaba a circuncidarse. Las consecuencias han sido inmediatas. Abandonarían la fe aquellos que no acepten esta imposición. Los que no se quieren circuncidar no pueden formar parte de la Iglesia. O bien, se establecería un sincretismo religioso combinando la ley de Moisés con la gracia y la fe en Jesús de quienes se circunciden, opacando así el señorío de Cristo cuando preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? Fue la pregunta que Jesús le hizo a los suyos en su momento cuando estaba entre nosotros. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el prometido por Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre él, sobre esta definición, esta declaración de fe que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 15 y 18. Pablo y Bernabé no podían acudir a esta cita bíblica porque en Mateo no estaba escrito. Entonces, ¿cuál era la solución? Había que acudir a la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Pablo ya lo único que podía hacer Pablo era advertirle a los suyos, a los que estaba evangelizando, a los gentiles, como le dijo a los Gálatas. Esta carta posiblemente haya sido escrita antes del Concilio de Jerusalén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él se incluye, siendo judío, él se incluye en la libertad con que Cristo nos hizo. O sea que no hay judíos ni gentiles con diferencias, sino que la libertad es una en Cristo Jesús. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y esto es duro. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Entraste en la gracia por la fe y te circuncidás. La gracia no te sirve porque vos pensás que por esa fe tenés que hacer las obras de la ley. Y no ves lo que Cristo hizo. Cristo cumplió la ley por vos, por mí y por todos. De manera que no volvamos al yugo de la esclavitud. Si antes creía en unos dioses y seguía su precepto y ahora creo en otro Dios, el único que ahora digo que es el verdadero, pero sigo la instrucción que Moisés le dio a los suyos en el desierto, bueno, descreo de la gracia divina. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu, dice Pablo, aguardamos por fe la esperanza de la justicia,
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas capítulo 5, verso 1 al 6. Hermoso texto que nos llama a reflexionar cómo debemos devocionar ante el Señor. No importa cuál es tu origen, no importa cómo lo venías haciendo. ¿Está la ley? Está la gracia. La gracia cubre la ley. La ley rompe la gracia. Volviendo al libro de Hechos, en el versículo 2 del capítulo 15 nos da a entender que los gentiles fueron víctimas, observadores de un conflicto interno entre judíos y cristianos, ¿sí? Los que venían de Jerusalén y Pablo y Bernabé, sobre la interpretación de la gracia donde Dios de dos pueblos hizo uno. Entonces, ¿qué sucede? El versículo 2 del capítulo 15 nos dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, con los hermanos que decían que había que circuncidarse, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de otros de ellos, o sea, de los gentiles que ellos conocían, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Recordemos que no teníamos el Nuevo Testamento y lo único que podíamos contar es con una versión directa de aquellos que convivieron con Jesús y estuvieron en donde Jesús lo fue ministrando, atendiendo, preparando durante casi 3 años de su ministerio. ¿Para qué? Para conducir la iglesia hasta que Él vuelva. ¿Por qué fueron a Jesús y no lo resolvieron ahí por votación? Porque había un objetivo fundamental, principal, que estaba por encima de todo, era mantener la unidad de la iglesia. De lo contrario, la iglesia se hubiera separado. Judaizantes por un lado, gentiles por el otro, ambos devocionando al mismo Jesús, ambos reconociendo a Jesús como Mesías, el Cristo para los gentiles, ambos reconociendo que era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Pero no estaban de acuerdo en lo principal según una de las partes. Hay que circuncidarse. Y la otra decía que no. Y eso es, vos tendrás tu congregación y yo tengo la mía. Estas discusiones de procedimientos son las que destruyen la iglesia, porque van sobre el cimiento de su creación. Y ahí es donde empiezan a separarse las denominaciones. Tengamos presente esto cuando tengamos que opinar con respecto a los demás. Era necesario arribar a una solución acordada que mantenga la Iglesia cristiana unida con creyentes judíos y gentiles, conforme al mandamiento de Jesús que permitiera convivir en amor y fe. Ahora, para llegar a Jerusalén había que transitar aproximadamente 950 kilómetros. La Biblia no dice cuánto era el grupo de convertidos, o esa comitiva que fue a Jerusalén, pero evidentemente le demoró varias semanas. ¿Y qué hacían a medida que iban caminando? Y acá vemos cómo el Evangelio no es un un espacio en un lugar, en un tiempo, en un día de la semana, como puede ser la reunión de los domingos o de oración o durante la semana laboral. Era en todo momento. El texto nos dice que durante el trayecto no despreciaron la oportunidad para dar testimonio
de la gracia de Dios en Cristo Jesús, el Evangelio motivando a los creyentes para que se regocijaran aquellos que ya lo eran por lo que Dios había hecho en otros lugares e incorporando a los nuevos por la gracia salvadora de Dios. Ellos pues, habiendo sido encaminados, dice Hechos capítulo 15, del verso 3 al 4, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. La iglesia de Jerusalén estaba conformada con mayoría judía, de hecho los apóstoles eran judíos, y también prosélitos había, incluso con muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe, nos dice el capítulo 6 de Hechos, verso 7. Ya desde los orígenes habían creído y se incorporaban a la iglesia. Y también tenían otros teólogos formados en la ley de Moisés. Pablo es un ejemplo. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, dice Filipenses 3:5. Ahí hoy podemos entender realmente de que la discusión era entre los mismos judíos, cristianos. Pero al testimonio de la comitiva que venía de Antioquía, se le opone el testimonio de los teólogos judíos convertidos que no entendían la libertad con que Cristo había ganado para los gentiles que entraran a formar parte de la familia de Dios. Entonces ellos dijeron, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, capítulo 15 de Hechos, verso 5. Vamos a hacer la conclusión de la primera parte. El Concilio de Jerusalén se convocó para resolver una disputa fundamental que amenazaba con dividir a la naciente comunidad cristiana. La cuestión central fue determinar si los cristianos gentiles deberían circuncidarse y guardar la ley de Moisés o no. Dada la raíz del cristianismo, es comprensible que la llamada Iglesia primitiva tuviera que debatir este tema durante el periodo de transición entre la ley y la gracia, que es por la fe en Cristo Jesús. Este concilio, que fue el primero, fue de suma importancia. Marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Sus decisiones tuvieron las siguientes implicaciones. Se estableció la universalidad del cristianismo, que al establecer que la salvación era accesible a todos, no había condición previa. Independientemente de su origen étnico, el concilio allanó el camino para la expansión del cristianismo más allá del mundo judío. Permitió la autonomía de las iglesias gentiles. Las iglesias gentiles obtuvieron una mayoría autónoma, una mayor autonomía, liberándolas de la obligación de seguir estrictamente todas las leyes judías. O sea que los judíos podían seguir sus leyes. No, esas no lo cambiaban, querían seguir el Shabbat, podían seguir el Shabbat. Circuncidaban a los nacidos a los 8 días, podían seguir haciéndolo. Pero esa era una costumbre, una tradición, pero no era la ley que Dios les había dado en Cristo. Y fomentó la unidad. A pesar de las diferencias culturales y teológicas, el concilio logró mantener la unidad de la iglesia cristiana. Aquí Jesús y el Espíritu obtuvieron una victoria sobre la iglesia que estaba en formación, que nos lleva hasta el día de hoy. En resumen,
El Concilio de Jerusalén fue un evento trascendental que sentó las bases para el desarrollo del cristianismo como una religión universal. Sus decisiones continúan siendo estudiadas y debatidas hoy por teólogos e historiadores. Hasta aquí llega este estudio. En un segundo estudio, en la segunda parte, estudiaremos en detalle el desarrollo del tema que se trató en el concilio y su conclusión. Dios bendiga las vidas de todos aquellos que puedan acceder a este estudio y que lleguen a valorar cuán con grande amor Dios nos ha dado, que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios les rebendiga a cada uno de ustedes.